Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios, qué gusto poder verles. Bueno, primeramente quiero decirles que les amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón y es un privilegio poder compartir hoy la palabra con ustedes. ¿Cuántos estuvieron el día de ayer en jóvenes? Levanten su mano. ¿Fue de bendición? Esperemos y que sí. Qué buen reto se quedó para los padres e hijos, ¿verdad? Espero y que hayan tenido ese tiempo de plática y que esto les haya podido ayudar bastante. ¿Por qué no repites conmigo? Espíritu Santo, revélame más de tu palabra. Ok, hemos estado hablando acerca del Evangelio, ¿verdad? He estado compartiéndoles acerca de qué es el Evangelio y espero que la mayoría de ustedes ya pueda dar esa respuesta de qué es el Evangelio. Que cuando alguien les pregunte, puedan responderlo, que cuando se encuentren con alguien que no conoce de Cristo puedan llevar este mensaje de salvación. Y si tú no has escuchado estas pláticas de qué es el Evangelio, te invito a que entres a nuestra página de YouTube y ahí vas a encontrar una serie llamada El Evangelio y vas a encontrar todas las conferencias que hemos dado acerca de este tema. Entonces es importante que nosotros estudiemos el Evangelio. Primeramente, porque es un mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a predicar? Pero también es importante para que no seamos engañados, porque dicen que ahora se hablan muchos evangelios, ¿verdad? Y de pronto cuando estamos ahí escuchando las conferencias en línea, pues de repente encontramos que el evangelio de no sé qué y el evangelio de tal y tal, y entonces podemos ser engañados si no conocemos el verdadero evangelio. Es por eso que es tan importante que entendamos qué es el evangelio. Y dentro de eso estuvimos hablando de quién es Dios, de su justicia, de su carácter. Y es importante presentar a Dios, porque si no presentamos a Dios, ¿cómo la gente va a saber que es un Dios real y cómo le va a conocer? Y de ahí venía la plática acerca de que la salvación la recibimos, ¿por qué? Por fe, ¿verdad? Y de eso estuvimos hablando, de la importancia de la fe y que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios hacia nosotros para poder creer en Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como humanos una fe humana en donde creemos en muchas cosas. Creemos que el sol va a salir el día del mañana, que la luna se va a empezar a ver en la noche, que va a llover. Tenemos fe humana. Tenemos fe humana, por ejemplo, en los doctores, que si me tomo una aspirina se me va a quitar el dolor de cabeza, que si me tomo el medicamento que el doctor me envió me voy a curar de la enfermedad que tengo. Y esa es una fe humana, pero hay una fe sobrenatural que es el don de Dios para creer en Él, y es por medio de esta fe que recibimos la salvación. Pero la salvación, les comentaba la vez pasada, que es por gracia, por medio de la fe. Entonces hoy quiero hablarles de la gracia. Es un tema que muchos de ustedes deben de dominar. ¿Quién lleva más de 2 años de haber aceptado a Jesús en su corazón? Levante su mano. Más de 2 años. Ok, volteen a ver las manos. ¿Quién lleva más de 2 años de haber aceptado a Jesús en su corazón? Somos más del 90% de personas que estamos aquí. Entonces, todos los que levantaron la mano deberíamos de saber qué es la gracia. Y yo te hago esta pregunta el día de hoy: ¿qué es la gracia? Porque en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, ¿qué nos dice la palabra? Efesios 2 capítulo 2 versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces yo te preguntaría el día de hoy, ¿qué es gracia? Porque si tú ya fuiste salvo, si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón, Él ya te hizo salvo. Dice que es por medio de su gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Y muchos decimos, bueno, ahí nos dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y sí, es verdad, la gracia es un regalo de Dios.
Ahora, ¿cuántos de ustedes han recibido un regalo? ¿No? Todos yo creo que hemos recibido un regalo, y si no, por lo menos el regalo de la gracia. Pero un regalo físico, algo que tú puedas tener. Cuando te preguntan, ¿qué te regalaron? ¿Qué les respondes? Pues una playera, un pantalón, una camisa, un teléfono. ¿Cuántos de ustedes dicen que me dieron un regalo? ¿Alguien contesta así? Me dieron un regalo. Ok, pero ¿qué es ese regalo? Un regalo. ¿Cuántos se quedarían conformes con esa respuesta? No, ¿verdad? Todos nos quedaremos, ay, no te hagas el chistoso, ya dime qué te regalaron. Un regalo. Entonces, cuando yo te pregunto ¿qué es la gracia? Y tú me contestas un regalo, ¿será la respuesta correcta? ¿Qué es la gracia? Un regalo. Ok, pero ¿qué es ese regalo? Un regalo. Entonces, ¿qué es la gracia? Hoy en día es un tema bien interesante porque mucha gente ya sabe usar esta frase. No vivimos en la ley, vivimos en la gracia, ¿verdad? Y más cuando empezamos a hablar de ciertos temas polémicos y de que tenemos que no ser pecadores. No, yo no voy a seguir la ley ya no es para mí, yo vivo ahora en la gracia. Y yo ya no debo de por qué obedecer a la ley. Todo eso que fue escrito de Moisés y de todos los patriarcas, eso ya no es para mí, porque ahora yo vivo en la gracia. ¿Lo has escuchado? O más aún, ¿lo has usado? No, yo no lo uso. Pero todos lo hemos escuchado, ¿verdad? No vivo en la ley, vivo en la gracia. Y nos encanta usar esto como una forma de defendernos. No, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que dar mis diezmos porque eso es de la ley y yo vivo ahora en la gracia. Yo ya no tengo que seguir los 10 mandamientos porque eso es ley y ahora yo vivo en la gracia. Hablamos del pecado en alguna ocasión, ¿verdad? Que había más de 600 pecados escritos en la Biblia, pero todos esos yo ya no, porque ahora yo ya vivo en la gracia. Ya no guardamos el sábado porque vivimos en la gracia. Y así nos las pasamos contestando, pero ¿qué es vivir en la gracia? Pues ya no hacer la ley. ¿Eso es vivir en la gracia? Es como si dijéramos, yo ya no vivo en la Ciudad de México, ahora vivo, ¿dónde les gusta? Ahora vivo en Cuernavaca. Ok, ¿y qué es vivir en Cuernavaca? Yo ya no vivo en la Ciudad de México, ahora vivo en Cuernavaca. ¿Y cómo es vivir en Cuernavaca? Yo ya no vivo en la Ciudad de México, ahora vivo en Cuernavaca. ¿Y qué es vivir en Cuernavaca? No, es que en la Ciudad de México había mucho tráfico y en la Ciudad de México el ruido y no había zonas verdes y todo era gris. Ahora vivo en Cuernavaca. ¿Pero qué es vivir en Cuernavaca? No, yo ya no vivo en la Ciudad de México. Y a veces así estamos contestando con la gracia. Yo ya no vivo en la ley, yo ya no hago esto, yo ya no debo hacer el otro. Bueno, pero explíqueme qué es vivir en la gracia. Y tal vez tú te estás identificando con esto y dices, bueno, es verdad, yo siempre doy esas respuestas. ¿Qué es vivir en la gracia? ¿Qué es la gracia? Y déjame decirte que nos podemos poner muy teológicos y te puedo dar la definición teológicamente de qué es la gracia y cómo, de dónde viene y su etimología. Pero ¿de qué nos serviría todo esto si no la vivimos, si no la ponemos en práctica? La gracia se quedará solo en el momento de la salvación. Recibimos por gracia la salvación. Es un regalo de Dios. Entonces la salvación es ese regalo y hasta ahí queda la gracia. Hasta ahí funciona la gracia. Para eso es la gracia. Solo para recibir salvación. Y después de eso, ¿cómo es que vivimos en gracia? Si ya la gracia se quedó solo para salvación. ¿Por qué decimos vivo en la gracia?
¿Cuántos de ustedes viven en la gracia? Levanten su mano. Ok, ¿ya ven? Muchos. Algunos decimos, yo no sé qué contestar, porque no estoy seguro de qué estás hablando. Entonces, si podemos definirlo, pero no lo vivimos y no lo entendemos, de nada nos va a servir saber qué es la gracia. Pero bueno, vamos a empezar por un principio, ¿no? Y vamos a definir la gracia. La gracia la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, porque bueno, sí encuentras la palabra gracia en el Antiguo Testamento, pero gracia en el Nuevo Testamento viene del griego charis, C-H-A-R-I-S, charis. Y significa favor, bendición o bondad. Eso significa gracia, favor, bendición o bondad. Entonces sí, la gracia es el favor, es la bendición o es la bondad de Dios. Por medio de su favor recibimos salvación. Por medio de su bendición recibimos salvación. Por medio de su bondad recibimos salvación. Por medio de charis recibimos salvación. Por medio de la gracia. Esto es el significado de gracia. Ahora, vivimos, tal vez podamos entenderlo mejor si nosotros dijéramos, ya no vivo en la ley, ahora vivo en la bendición de Dios, ahora vivo en el favor de Dios, ahora vivo en la bondad de Dios. Sí, ¿y qué es vivir en eso? Entonces, por eso les digo que la definición se queda muy corta cuando hablamos de la gracia de Dios. Por eso tenemos que entenderla y tenemos que recibir la revelación de parte de Dios en nuestras vidas para poder entender la verdadera gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero después nos dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Pero si tú no has recibido esa gracia, ¿cómo la vas a poder dar? Pero yo ya soy salvo, ya recibí por gracia. Ajá, pero no la entendiste, entonces tú no puedes dar algo que no entendiste. ¿Cuántos nos pasó en la escuela con la química? Porque la química a mí nunca se me dio. No sé si a ustedes sí, pero a mí no se me dio. Y que nos ponían ahí que a la tabla periódica y que las uníamos con una rayita y con 2 rayitas y 3 rayitas y significaba una cosa y otra. ¿Lo recuerdan? Ok, yo estudié química, pasé química, no sé nada de química. ¿Cómo puedo yo explicarles qué significan esas rayitas? Para mí son rayitas y puntitos y bolitas. Y ahorita un químico por ahí le debe estar dando el infarto de ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? Pues porque no sé. Sí lo vi, lo estudié, pero no lo entendí. Lo mismo sucede con la gracia. Sí la vimos, la recibimos, pero no la entendimos. Y vivimos en la gracia por gracia y misericordia de Dios. ¿Verdad? Porque decimos, la verdad, sí, no. Si tú me preguntas qué es, pues no lo voy a entender, no te puedo explicar. Hoy en día, y esto te debe pasar muy seguido, usamos un vocabulario bien extenso, pero mi hija de repente se detiene y me pregunta ciertas palabras que yo no se las puedo explicar. Papá, ¿qué es comer? Y yo, ingerir alimentos. ¿Qué es ingerir? Comer. ¿No? Hay ciertas palabras que las usamos, pero cuando te piden explicarlas, tú así de, significa, es como así, pero más o menos. O sea, no es, pero sí. Y así nos sucede con la gracia. Cuando intentamos explicarla, no podemos, porque no la entendemos. Y entonces recibes algo que no sabes usar. ¿Se acuerdan cuando empezaron a salir los celulares? Que eran más o menos como los teléfonos antiguos, que solo eran botoncitos y marcabas y ya, ¿no? Y decías, por magia funciona y escucho. ¿Qué tal cuando salieron ya sin pantalla y empezaron a meterles más cosas? Algunos de ustedes o de nosotros quedamos así de, ¿y cómo se usa esto? Yo no quiero esto porque no lo sé usar. Y poco a poco tuviste que aprender.
Y hoy en día ya la tecnología avanzó tanto que de repente te entregan cosas que dices, ¿y cómo se prende? Y probablemente muchos de nosotros usemos el 10% del celular que tienes ahorita. Solo lo usas para llamar, para ver tus redes sociales y ver videos. Pero ¿sabías que funciona para muchas cosas más? ¿En serio? Sí. Y así estamos con la gracia. La usamos para recibir salvación y hasta ahí quedamos. ¿Qué es la gracia y cómo vivimos en la gracia? Porque el evangelio es algo fundamental en el evangelio, la gracia. Sin la gracia no tenemos nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, si yo no recibo fe para creer en Dios, pues ya, desde ahí estamos mal. Pero ya que tengo la fe para creer en Dios, entonces viene la gracia y me dice, ahora eres salvo por gracia. Y aquí en Efesios nos dice un poquito, ¿no? Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces hasta ahí lo vamos entendiendo, que la gracia, pues es un regalo de Dios para que nadie se gloríe y no sea por obras que eres salvo. Ok, una pequeña mejor explicación de la gracia. Pero no me definiste qué es gracia, me dijiste que para qué sirve y que las obras no son necesarias para ser salvo, sino que es por gracia y es un regalo. Sí me voy explicando, como que le falta algo ahí para que podamos entenderlo. Entonces, la gracia lo podemos ver como todo lo que hizo Dios por nosotros sin merecerlo. La gracia es recibir algo que no merezco. Es recibir todo lo que Dios hizo por nosotros sin merecerlo. La gracia es lo que recibiste sin merecerlo. Otra definición de gracia. Dices, ok, es verdad. Yo no merecía la salvación, yo no merecía el perdón de Dios y me lo otorgó sin hacer nada. Porque ni siquiera tuve que tener una fe humana. Tuve que recibir el regalo del don de la fe de Dios para creer en Él y entonces recibir la gracia. Esto lo expliqué mejor hace 15 días, ¿se acuerdan? Porque ahorita no me quiero meter en esa parte de la fe, si no, no vamos a estudiar todo lo que traigo de la gracia. Entonces, si tienes dudas de la fe, escucha la conferencia anterior, es por fe se llama. Y ahí es donde recibes la gracia. Entonces, ya que tenemos la gracia y tenemos la salvación, tenemos el paquete completo. La gracia es así como el combo de los combos. ¿Han ido a esos restaurantes en donde te van vendiendo la comida como por combo? Combo 1, 2, 3, 4, 5. O los hombres, o también mujeres, digo, cuando vas a lavar tu auto, combo 1, combo 2, combo 3, con pura agüita, con jabón, con teflón, con cera, con la ultra super hiper cera, y ahí te van sumando. Y en los restaurantes, ¿solo quieres la hamburguesa? Pero hay combo con papas, con refresco, refresco jumbo, 3 pesos más y entonces te doy 5 hamburguesas. Más o menos así es la gracia, todo viene en un super combo. ¿Por qué? Porque la gracia nos da primeramente salvación, pero también nos da la justificación, nos da la redención, nos da la santificación y nos da poder. Todo esto nos da la gracia. Vamos viendo un poquito. Filipenses capítulo 2. Primeramente, recibimos algo que no merecemos. Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Da de gracia lo que recibiste de gracia.
que haya este sentir en nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el regalo que recibimos de Dios: la muerte de Jesús, su salvación por medio de su resurrección. Un regalo que no merecía, pero me lo dio. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó su gracia? Por medio de la salvación. ¿De quién? De su Hijo, que no se aferró a ser igual a Dios y se despojó de todo eso para hacerse un hombre como tú y como yo. Llevar todos nuestros pecados a una cruz, morir, resucitar al tercer día. Todo eso lo recibimos por gracia, sin merecerlo, sin dar nada a cambio. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces fuimos primeramente justificados gratuitamente, sin merecerlo, por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí está hablando con los judíos y le dice: ¿saben qué, gentiles? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todo esto es por gracia. Yo no sabía que la gracia tenía tantas cosas. Y entonces vamos entendiendo un poquito más. Después tendremos que entrar al tema de justificación, de santificación, de redención, porque es la misma pregunta: ¿qué es justificación? ¿Qué es redención? ¿Qué es santificación? ¿No? Y algunos de ustedes dicen: esa sí me la sé. Y otros decimos: no estudié para el examen de hoy. Pero es algo con lo que vivimos todos los días. Porque tú, cuando eres salvo por medio de la gracia, por gracia, por medio de la fe, entonces recibes salvación, recibes justificación, recibes santificación, y todos los días caminas en esto. El problema es que hemos transformado el evangelio tanto que se nos olvida que es por gracia. Y muchas veces, cuando estamos compartiendo el evangelio, queremos que la gente cambie antes de ser salvos. Queremos venderles un evangelio en donde les decimos: ¿sabes qué? Si aceptas a Jesús, tus problemas se van a resolver, tu familia se va a componer. Y eso no es el evangelio. El evangelio es creer en Dios y recibir su salvación, y que Dios sea revelado en nuestras vidas por medio de la fe, de la verdadera fe, del don de Dios. Pero a veces nosotros empezamos a poner trabas para que la gente se acerque a Dios. Que eres muy pecador. Primero te tendrías que arreglar un poquito, cambiar tu forma de vestir. Tienes que hacer esto y el otro. Y después de eso viene el: ok, yo ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, ahora camino en la gracia y somos bien felices porque ya tengo a Jesús en mi corazón, mi vida empezó a cambiar, y de repente empezamos a atacarles. Pero como que no veo mucho cambio en tu vida, como que sigues siendo medio pecador, mentiroso, chismoso, como que la ropa pues sigues usando la misma,
Si Dios entró a tu corazón, deberías de cambiar tu guardarropa. ¿En serio sigues hablando de esa manera? ¿Cuándo te vas a borrar esos tatuajes? Ya tienes a Jesús en tu corazón. Y así empezamos. Y entonces convertimos al cristianismo en una religión. ¿Por qué? Porque vivimos en gracia, pero nos comportamos como si viviéramos en la ley. Y andamos juzgando a todos los hermanos. ¿Oraste? ¿Leíste? ¿No lo hiciste? Te estás enfriando. ¿Y la gracia? No. Es que estás confundiendo las cosas. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Dónde entra la gracia? Elías dijo que ya no debo orar y leer porque la gracia. No, yo no estoy diciéndoles eso. Porque es donde Pablo dice, entonces abunde el pecado para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera. La gracia lo que hace es que no te pone bajo la ley, no la tienes que cumplir para ser salvo. Porque la ley vino a enseñarnos eso, que somos pecadores y que nadie puede ser salvo por obras. Entonces ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos en la gracia y es por medio de Jesucristo que somos salvos. Pero cuando realmente se revela Dios a nuestras vidas y viene ese regalo de fe, ese don de Dios, y somos salvos por gracia, nuestra vida empieza a cambiar. No porque tengo que cambiar, sino porque Dios me está transformando. No es porque yo lo hago en mis fuerzas, es porque Dios me está transformando. Pero ¿cómo te va a transformar Dios si no le conoces? Para eso tienes que leer la Biblia y tienes que orar. No porque lo tengo que hacer, sino porque quiero conocer más a mi Dios. Porque quiero platicar con Él. Porque quiero saber más de Él. Y entonces es diferente el orar y el leer. Todos los días tengo que orar y leer. Porque necesito más de Él. No porque me está obligando mi líder, no porque el coordinador de grupo en casa, no porque mi responsable de jóvenes, o no porque yo mismo sé que lo tengo que hacer, porque en todas las clases me lo han dicho y ya se me quedó aquí en la cabeza que tengo que hacerlo. Si ninguno de ustedes tiene un problema psicológico grave, todos tienen que comer. ¿Alguien de ustedes le dicen, oye, no has comido en 3 días, ya come algo? Tal vez dices, me vuelo el desayuno. Tal vez me vuelo la comida. Pero ya la cena ya no la perdono. Porque sé que lo tengo que hacer, porque mi cuerpo me lo está pidiendo a gritos que coma, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué comes? Pues porque lo hago por necesidad. Así tiene que ser la oración y la lectura. Tu espíritu lo tiene que hacer por necesidad, si no se muere. Tal vez me vuele mi oración de la mañana, de la tarde, pero en la noche ya la necesito porque estoy muriendo. No es porque tengo que. Lucas capítulo 7. Y aquí vamos a ver una historia de Jesús. Versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ya saben, Jesús andaba predicando el evangelio, sanando enfermos, y de pronto se topa con Simón y dice, oye, te ruego que vengas a comer a mi casa. Le rogó.
Le suplicó que fuera a comer. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La gracia del Señor. ¿Qué nos quiere decir esta historia? ¿Qué es lo que Jesús está queriendo enfatizar? Primeramente, le dice que cuando la mujer, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, ¿cómo esta mujer se enteró que Jesús estaba con Simón? Alguien le tuvo que decir. Y esto viene a el Evangelio. Alguien tuvo que decirle: hey, ahí está Jesús. Y ella sabía quién era Jesús. Le había sido revelado. Por eso al final, en el versículo 50 dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer había recibido de parte de Dios ese don de fe, la revelación de quién era Jesús, y por eso corrió a él. ¿Cómo te explicas que de pronto una mujer pecadora dice: ahí está Jesús, voy a ir a lavarle los pies? Tenía que saber quién era Jesús. Ahora, Jesús en ese tiempo todavía tenía muchos problemas, porque lo estaban tachando de un montón de cosas. Los fariseos, los escribas, todos ellos estaban diciendo diferentes cosas. ¿Cómo la mujer sabía quién era Jesús? Recibió una revelación. Ella sabía quién era. Y entonces por eso dice que corrió y fue y le lavó los pies con ese perfume. Después nos dice que Simón pensó: si este fuera profeta, sabría que es pecadora. ¿Jesús lo sabía? Claro que lo sabía. Pero sabía que por gracia esa mujer iba a ser salva. Y entonces Jesús la veía transformada. Jesús nos ve a través, Dios nos ve a través de los ojos de Jesús. Por eso la justificación, por eso la redención, porque todo es por gracia. No le dijo Jesús a la mujer: tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y entonces tus pecados te serán perdonados. Le dijo: tu fe te ha salvado. Hubo un cambio en esta mujer radical. Cuando Dios toca nuestras vidas, los cambios son radicales.
Si quieres ir en un proceso, lo puedes hacer. Pero cuando Dios realmente nos toca, esos cambios suceden de un momento a otro. Oye, entonces con lo que estoy batallando y si no cambio de un momento a otro es porque Dios no me ha tocado. No. Porque también hay un proceso para llegar a la santificación, a la estatura del varón perfecto. Pero hay ciertos momentos en donde Dios va transformando tu vida, renovando tu mente. Y no es por cuantas veces te lo estemos repitiendo. Deja de mentir, deja de mentir, deja de mentir. Te lo puedo decir todos los días. Si Dios no te transforma, vas a seguir mintiendo. Pero es hasta que Dios se revela a tu vida que lo dejarás de hacer. ¿Y cómo es que Dios se va a revelar a tu vida? Buscándole en lo secreto, en oración, en lectura. Pero no porque lo tienes que hacer, sino porque lo quieres hacer. Espero me esté explicando en este punto. Es bien importante que lo entendamos. Porque ¿cuántas veces hemos estado peleando con un pecado y nada más volvemos a caer? Hoy ya salí, ya entendí, y mañana todo bien, martes, miércoles, y el jueves empieza la tentación, y el próximo fin de semana ya no vine a escuchar la palabra, entonces ya me desanimé y en 15 días ya caí otra vez. Y así estamos. ¿Por qué? Porque no estamos tomados de Dios. Porque no caminamos bajo su gracia todos los días. Porque crees que en tus fuerzas vas a poder. Y se te olvida que es por gracia. Entonces la gracia es el regalo para vivir como Jesús quiere que vivamos. Eso es vivir en la gracia. No haciendo lo que Simón decía, no haciendo la ley. Entonces caeremos en pecado para que sobreabunde la gracia. No, porque cuando Dios transforma tu vida ya no está esa necesidad de pecar, porque tu viejo hombre ha muerto, porque ya no eres esclavo del pecado, porque ahora vives en la ley del Espíritu. El problema es que muchos de nosotros vivimos en el conocimiento del Espíritu. Lo tenemos aquí, pero no baja a nuestro corazón. Cuando baja a nuestro corazón, lo entendemos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces, y esto lo vamos a ver ya en la siguiente conferencia, lo que hacemos es: soy pecador, viene Jesús, viene el Espíritu Santo, me arrepiento, pido perdón, recibo su salvación por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe, recibo la salvación, creo en Dios, y entonces ya soy una nueva criatura, tengo mi salvación. Empiezo a asistir a la iglesia, empiezo al proceso para mi bautizo y todo lo que hacemos, y llega un punto en donde no sé cómo
me paso del otro lado y digo, ok, ya soy un cristiano, ahora tengo que vivir como Cristo, como cristiano, buen cristiano, ya no debo de pecar, ya no debo de decir malas palabras, ya no debo de bla, 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 ahora debo de orar, ahora debo de leer, ahora debo de ayunar, ahora debo de hacer y ir a las veladas de oración y servir en los ministerios y abrir mi grupo en casa y tengo que hacer, porque soy un buen cristiano. Porque si no hago nada de esto, entonces ya no voy a ser un buen cristiano. ¿En qué momento pasaste de la gracia y de ser una nueva criatura y de depender de Jesucristo como tu Salvador a es por lo que debo de hacer y cómo me comporto? Y entonces vivimos un cristianismo religioso. Llevas 3 domingos faltando. Mal cristiano. Y tú llevas el año completito viniendo. Buen cristiano. ¿Así? ¿Eso te hace un buen cristiano? ¿No faltar? El problema es que no entendemos la gracia en su plenitud. Y pensamos que después de aceptar a Cristo y bautizarme y recibir al Espíritu Santo, entonces ya estoy listo para ser un buen cristiano y caminar y yo ser responsable de mi salvación. ¿Tú eres responsable de tu salvación? Dices, sí y no. Se quedan todos así, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Tú eres responsable de tu salvación? Sí. Dice, pues sí, porque si yo me dedico a pecar y a olvidarme de Dios, pues la voy a perder. Ajá, ok, sí, es cierto. Entonces sí tienes responsabilidad. ¿Qué tienes que hacer para no perderla? Tengo que leer, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que asistir a la iglesia. Y volvemos a caer en lo mismo. O sea que es por obras que mantienes tu salvación. No. Entonces, ¿eres responsable de tu salvación? Sí. Es que no es que seas responsable, es que estás en una relación personal con Dios. Y Él es el responsable de cuidarte, porque estás en esa relación. Pero si tú vas a estar del lado de tengo que hacer para guardar mi salvación, entonces tú eres responsable de tu salvación. Espero me esté explicando. Cuando estás en la gracia, es porque Dios mora en ti, porque moriste al pecado y ahora ¿quién reina en ti? El Espíritu Santo. Y hago las obras del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo hace obras por medio de mí, porque me entrego completamente a Él. Pero si yo voy a hacer las cosas, si yo voy a tener un ministerio, si yo voy a estar orando, leyendo, si yo voy a echar fuera demonios, entonces puede ser que Jesús me diga, cuando llegue a su presencia, hey Señor, heme aquí, no te conozco, pero en tu nombre. Sí, pero no te conozco. Porque lo hiciste en tus fuerzas. Porque quisiste ser salvo por obras. No quisiste la gracia. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Solo tener la fe de Dios para creer en Él y que Jesús entre en mi corazón y transforma mi vida. Y entonces debo de depender todos los días de Jesús. Todos los días dependo de Jesús. Por eso oro, por eso leo,
para entender más quién es Jesús, la persona de Jesús, la obra del Espíritu Santo. Le busco más, porque necesito depender de Él completamente. Necesito de Él para no pecar, porque en mis fuerzas voy a caer. Pero sé que si estoy agarrado de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni el futuro, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Cristo Jesús, porque estoy aferrado a Él, porque me tiene en el hueco de su mano y dependo completamente de Él, no de lo que yo haga. Y entonces vivo por gracia. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay más condenación porque Cristo vive en mí y ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién te va a cambiar? ¿Te va a cambiar la conferencia? No, menos yo. ¿Yo qué voy a estar haciendo contigo? Yo no te puedo cambiar. ¿Te puedo dar un consejo? Sí, lee la Biblia y ora. El único que te va a cambiar es Cristo Jesús, cuando te entregues completamente a Él y dejes de ser esclavo del pecado. Y ahora vivas conforme al Espíritu. No por obras, no haciendo porque tengo que hacer, sino porque Cristo vive en mí. ¿Por qué comparto el Evangelio? Porque todos los días me dices que lo tengo que hacer, ¿no? O porque realmente tienes esa necesidad, porque Cristo está en ti y Cristo murió por esas personas y les ama, y entonces tienes que compartirles. Hay una gran diferencia entre el cristianismo de religión y vivir bajo la gracia. Y de eso quiero hablarles la siguiente vez que comparta, de qué es vivir en la gracia. Porque aquí solo les di como la introducción de somos salvos por gracia, debemos de vivir en la gracia y cómo vivir en la gracia. Pero ¿qué es vivir en la gracia? ¿Cómo deberíamos de vivir todos nosotros? Así que espero y que realmente podamos entender y que el Espíritu Santo nos revele su gracia, que nos revele qué es vivir en la gracia, que el Espíritu Santo diga, entiende, que abra nuestra mente. Así que quiero terminar orando por cada uno de ustedes ahí en sus lugares. Cierren sus ojos, no se distraigan. Dice ahí en Hechos: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Vivir en la gracia es otro nivel. A veces vivimos el cristianismo como lo entendemos, pero tenemos que renovar nuestra mente y entender la gracia para que lo que estaba sucediendo en Hechos suceda en nuestra vida. Que cuando hables el Evangelio sea con gran poder, porque estás lleno de gracia. Dar de gracia lo que recibiste de gracia. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido que nos reveles más de la gracia de nuestro Padre. Perdónanos si no hemos aprendido a vivir en la gracia.
Pero hoy queremos que nos reveles más de esa gracia. Perdóname si he vivido un cristianismo religioso, si me he dedicado a juzgar, a condenar a mis hermanos. Perdóname a mí mismo porque me he juzgado y me he condenado y no he entendido que es tu gracia. Enséñanos a vivir en tu gracia. Ya no queremos ser esclavos del pecado. Queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que vivamos en ti, que dependamos completamente de ti, Jesús, y que sobreabunde la gracia en nuestras vidas, para que al hablar el Evangelio sea con poder, con autoridad. Ayúdanos, Padre, y revélanos más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, les amo y espero que la gracia se revele a sus vidas. Si tú estás aquí por primera vez, de este lado está Agustín levantando su mano. Trajiste un invitado, te voy a invitar a que pases de este lado. Queremos orar por ti y regalarte una porción de la Escritura, y que el Señor los bendiga.